Atención. ¿Alguna vez te has preguntado qué harías si descubrieras la traición más profunda de tu vida en el lugar menos esperado? Suscríbete a nuestro canal para no perderte historias que te harán cuestionar todo lo que sabes sobre la confianza. Nunca olvidaré la expresión en el rostro de Mateo cuando el camarero se acercó a su mesa con mi nota escrita a mano. Un terror puro y sin adulterar lo invadió como una tormenta de medianoche golpeando una costa tranquila. Sus ojos color miel, esos mismos ojos que me habían susurrado dulces mentiras esa misma mañana, se abrieron al tamaño de platos de cena. Su sonrisa confiada, esa que había estado mostrando a la deslumbrante morena frente a él, se desmoronó en algo que parecía un ciervo atrapado por los faros de un coche. Si hubiera premios Goya para la mejor actuación de un marido infiel pillado infraganti, Mateo Herrera se habría llevado todas las categorías esa noche en El Jardín Secreto, el restaurante más exclusivo del centro de Sevilla. ¿Desde dónde nos acompañas hoy? Déjanos un comentario y dinos si esta historia te resuena. Pero déjame decirte algo. La verdadera actuación, el acto verdaderamente digno de un Oscar, no fue el patético despliegue de pánico de Mateo. Fue el mío. Sentada allí, en las sombras de ese restaurante tenuemente iluminado, viendo a mi marido de 12 años cenar y cortejar a otra mujer con dinero de nuestra cuenta conjunta, me había transformado de esposa devastada a maestra orquestadora de la justicia en el lapso de exactamente 47 minutos. Ese fue el tiempo que me llevó pasar de ser la mujer que lo había besado de despedida a las 7 de la mañana, deseándole suerte en su cena de negocios de emergencia, a la mujer que estaba a punto de servirle la comida más cara de su vida. Una ración de verdad, con una guarnición de consecuencias que nunca olvidaría. La nota era sencilla, incluso elegante, escrita en un papel color crema que había tomado prestado del puesto de la anfitriona del restaurante mientras fingía empolvarme la nariz. Solo 14 palabras que destrozarían el elaborado castillo de naipes que Mateo había estado construyendo desde hacía, Dios sabe cuánto tiempo. 14 palabras que expondrían cada mentira, cada excusa, cada noche tarde en la oficina por lo que realmente eran. El camarero, que Dios lo bendiga, entendió de inmediato cuando le deslicé ese trozo de papel doblado junto con un billete de 100 euros. Para el caballero del traje azul marino en la mesa 12, susurré. Y, por favor, me encantaría ver su reacción. Lo que sucedió después fue como ver un baile de destrucción, perfectamente coreografiado, desarrollarse a cámara lenta. Los dedos cuidados de Mateo, las mismas manos que habían trazado mi rostro esa mañana prometiéndome que estaría en casa a las 9, temblaron mientras desdoblaba el papel. Lo observé desde mi posición estratégica, detrás del pilar de mármol, cómo la confusión se transformó en reconocimiento. El reconocimiento en horror. Y el horror en algo que se parecía notablemente a un hombre, dándose cuenta de que todo su mundo estaba a punto de colapsar a su alrededor, como un castillo de naipes en un huracán. Su acompañante, qué visión era con su vestido rojo escarlata, que probablemente costaba más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente. Se inclinó hacia adelante con preocupación, escrita en sus facciones perfectamente esculpidas. Era exactamente el tipo de mujer que Mateo siempre había dicho que encontraba demasiado exigente cuando observábamos a la gente juntos en tiempos más felices. Cabello rubio cayendo en ondas de Hollywood, labios pintados del color de la sangre fresca, diamantes brillando en su garganta
que captaban la luz de las velas como estrellas caídas. Todo lo que yo no era. Todo lo que aparentemente él había decidido que quería, en lugar de la mujer que lo había apoyado durante la facultad de Derecho, que había apoyado su sueño de abrir su propio bufete y que había creído cada una de las mentiras que habían salido de su lengua de plata. El vaso de agua se le resbaló de las manos a Mateo, como si su sistema nervioso simplemente hubiera olvidado cómo funcionar. El cristal se hizo añicos contra el suelo de mármol, con un sonido que pareció resonar en mi alma. Cada fragmento reflejaba los pedazos rotos de lo que una vez creí que era un matrimonio irrompible. Otros comensales se giraron para mirar, algunos con leve curiosidad, otros con el tipo de interés voyeurista que tiene la gente cuando presiente que se está desarrollando un drama en tiempo real. Pero Mateo no miraba el cristal roto. No miraba la expresión cada vez más preocupada de su compañera de cena. Ni siquiera miraba la nota que había provocado este espectacular colapso. No. Sus ojos escaneaban frenéticamente el restaurante como un animal atrapado buscando una ruta de escape, porque en algún lugar de su corazón infiel sabía exactamente quién había enviado ese mensaje. Sabía que yo estaba allí, observando, esperando, orquestando este momento con la precisión de una maestra de ajedrez, moviendo sus piezas a la posición para el jaque mate. Fue entonces cuando decidí darle lo que buscaba. Me levanté de mi mesa, emergiendo de detrás del pilar, como un fantasma materializándose de las sombras, y nuestras miradas se encontraron al otro lado de ese concurrido restaurante. En ese momento eléctrico de reconocimiento, vi 12 años de matrimonio destellar en su expresión. Nuestro día de bodas, nuestro primer apartamento, las promesas que nos hicimos, los sueños que compartimos, la vida que construimos juntos y que él aparentemente había decidido que no era suficiente. Pero también vi algo más en esos familiares ojos verdes. La creciente comprensión de que la mujer que había subestimado, la esposa que había dado por sentada, la compañera que había traicionado tan cruelmente, no iba a desaparecer en silencio. No iba a esfumarme con un lamento y un acuerdo de liquidación. No se lo iba a poner fácil. Levanté mi copa de vino, un hermoso Rioja que había pedido específicamente para este momento, en un brindis simulado. El gesto fue lo suficientemente sutil como para que otros comensales pudieran haberlo confundido con un saludo amistoso, pero Mateo sabía la verdad. Entendió exactamente lo que significaba esa copa levantada. Fin del juego, querido. Jaque mate. Tu turno. Y entonces, con la gracia que proviene de la furia justa y 12 años de practicar la abogacía junto a él, me giré y caminé hacia la salida. Mis tacones repiqueteaban contra el suelo de mármol como un temporizador que marcaba el final de su cómoda existencia. No corrí, no monté un espectáculo. No le di a él ni a su amante la satisfacción de verme derrumbarme. Porque este no era el final de mi historia. Esto era solo el comienzo de su ajuste de cuentas. Nos tomó mucho cuidado y tiempo preparar y narrar esto para ti. Así que, si lo estás disfrutando, una suscripción rápida nos ayuda mucho y significa un mundo para nosotros. Volvamos a ello. Permítanme presentarme debidamente. Soy Sofía Alcázar. Y hasta exactamente 4 horas antes de ese momento en el jardín secreto, yo era solo una esposa devota que creía que su matrimonio de 12 años estaba construido sobre una base de respeto mutuo, sueños compartidos y confianza inquebrantable. Era la mujer a la que todavía le daban mariposas en el estómago
cuando Mateo cruzaba la puerta principal de nuestra casa, después de un largo día en su bufete de abogados. La misma mujer que había pasado la última década y media creyendo que éramos socios en todos los sentidos de la palabra, en los negocios, en la vida, en el amor. Era una terapeuta familiar exitosa con mi propia consulta en el corazón del Distrito Médico de Sevilla, ayudando a parejas a navegar sus desafíos de relación, mientras, irónicamente, permanecía completamente ciega a las grietas que se formaban en mi propio matrimonio. ¿Qué te parece esa ironía profesional? Cada día, me sentaba frente a maridos y mujeres que no podían comunicarse, que se habían distanciado, que luchaban con problemas de confianza, y los guiaba de vuelta el uno al otro con la confianza de alguien que creía tenerlo todo resuelto. Mientras tanto, mi propio marido vivía una doble vida justo debajo de mi nariz, expertamente entrenada. Mateo y yo nos conocimos durante nuestro último año en la Universidad de Salamanca. Él era el carismático estudiante de Derecho que podía encantar a profesores y compañeros por igual, con su ingenio rápido y esos devastadores ojos verdes. Yo estaba completando mi maestría en psicología, atraída por su inteligencia y lo que tontamente creí que era su integridad. Nuestro noviazgo fue un torbellino de sesiones de estudio nocturnas, debates filosóficos con café y sueños de cambiar el mundo juntos. Él iba a ser un abogado defensor que lucharía por la justicia, y yo iba a sanar familias. Íbamos a ser una pareja poderosa, haciendo de Salamanca un lugar mejor, un caso, una familia a la vez. Y por un tiempo, pareció que estábamos viviendo ese sueño. Mateo estableció Herrera y Asociados 5 años después de graduarse, especializándose en derecho corporativo, en lugar de la defensa criminal que había planeado originalmente. Pero el éxito era el éxito. El dinero era mejor, había razonado, y podríamos hacer más bien en el mundo si estábamos financieramente seguros primero. Abrí mi consulta 3 años después, centrándome en la terapia matrimonial y familiar. Compramos la hermosa casa colonial en la calle del Olmo, con la valla blanca en el jardín, donde pasaba las mañanas de los sábados, cuidando las rosas con las que Mateo me sorprendía durante la semana, cortando ramos frescos para mi consulta. Éramos la pareja que otros envidiaban, los Herrera que organizaban cenas donde los colegas abogados de Mateo se mezclaban con mis amigos terapeutas, creando una mezcla perfecta de intelecto y calidez. Éramos la pareja que hacía viajes anuales a la Toscana, que terminaba las frases del otro, que tenía chistes internos que nos hacían reír hasta que nos dolía el estómago. Al menos, eso es lo que pensaba que éramos. Era la esposa que nunca se preguntaba por qué Mateo empezaba a trabajar más y más tarde. En mi profesión, entendía las exigencias de construir una práctica exitosa. Lo apoyaba cuando empezó a viajar con más frecuencia para el desarrollo de clientes, incluso cuando eso significaba cenar sola 3 noches a la semana. Lo entendía cuando se volvía distante, atribuyéndolo al estrés y la presión de hacer crecer su bufete. Después de todo, yo también estaba ocupada, con mis propios clientes dependiendo de mí para ayudarlos a navegar sus relaciones, mientras la mía, aparentemente, se desmoronaba sin que yo me diera cuenta. Mateo era el marido que todavía me traía café a la cama todos los domingos por la mañana, que recordaba llamar a mi madre en su cumpleaños, que dejaba pequeñas notas en mi maletín diciéndome lo orgulloso que estaba de mi trabajo. Era el hombre que me abrazaba cuando lloraba después de sesiones particularmente difíciles con clientes,
que me escuchaba desahogarme sobre el desamor que presenciaba a diario en mi consulta. Era mi mejor amigo, mi confidente, mi puerto seguro en un mundo que podía ser cruel e impredecible. Oh, eso creía yo. Mirando hacia atrás ahora, puedo ver las señales que mi formación profesional debería haber detectado. La nueva colonia que apareció en su tocador. Un aroma sofisticado y caro que reemplazó la familiar fragancia amaderada que le había estado comprando para cumpleaños y navidades durante años. La forma en que comenzó a mantener su teléfono boca abajo durante la cena, cuando solía compartir memes divertidos e historias de trabajo durante nuestras comidas. El repentino interés en mejorar su guardarropa, cambiando sus cómodos trajes gastados por piezas de diseñador que lo hacían parecer sacado de una revista. Pero yo lo explicaba todo con la misma paciencia y comprensión que mostraba a mis clientes. Los hombres a veces necesitan reinventarse a medida que se acercan a los 40. El éxito traía nuevas presiones y nuevas oportunidades para expandir los horizontes. Un bufete de abogados próspero significaba cultivar una imagen más pulida. Esto no eran banderas rojas, eran una evolución natural. Al menos, eso me decía a mí misma. Era la mujer que confiaba tan completamente que cuando Mateo me dijo que tenía una cena de cliente de emergencia, ese martes por la noche, algo sobre una posible fusión que requería atención inmediata, no solo le creí. Admiraba su dedicación. Estaba orgullosa de que mi marido fuera el tipo de abogado con el que los clientes podían contar, incluso si eso significaba sacrificar nuestra tranquila velada en casa. Incluso le había ayudado a elegir su atuendo esa mañana, enderezándole el blazer azul marino y diciéndole lo guapo que se veía, lo afortunados que eran sus clientes de tener un defensor tan dedicado. Lo besé de despedida exactamente a las 7:03 a.m., recordándole que comiera algo sustancioso, ya que probablemente estaría atrapado en reuniones todo el día y podría no tener tiempo para almorzar. Esa era la mujer que yo era hace 4 horas, confiada, solidaria, completamente y absolutamente ajena al elaborado engaño que se había estado desarrollando a mi alrededor durante meses, quizás años. Esa mujer creía en el para siempre. Esa mujer creía en la santidad de los votos matrimoniales. Esa mujer creía que el amor y la confianza eran suficientes para construir una vida. Pero esa mujer estaba a punto de morir una muerte muy repentina y muy brutal. La llamada que destrozó mi mundo llegó a las 2:47 p.m. un martes por la tarde, justo en medio de mi sesión con los García, una pareja que luchaba con problemas de infidelidad. La ironía no se me escapó más tarde, pero en ese momento estaba completamente concentrada en ayudar a Margarita García a procesar sus sentimientos de traición, mientras su marido se sentaba al otro lado de mi sofá de oficina, jugueteando con su anillo de bodas y evitando el contacto visual. Mi teléfono, que siempre mantenía en silencio durante las sesiones, se iluminó con un mensaje de texto de mi compañera de universidad y amiga de toda la vida, Raquel Montoro. Raquel vivía ahora en Barcelona, trabajando como ejecutiva de marketing para una empresa de tecnología, pero estaba en la ciudad para una conferencia y había planeado sorprendernos a Mateo y a mí con una cena más tarde esa semana. Lo que vio en su lugar lo cambiaría todo. La sesión con los García terminó a las 3:15, y tan pronto como salieron de mi oficina, revisé mi teléfono. El mensaje de Raquel era breve, pero devastador. Sofía, estoy en el jardín secreto para un almuerzo de negocios.
Acabo de ver a Mateo aquí con una mujer. No están hablando de negocios. Lo siento mucho. No sabía si decírtelo, pero no podía no decírtelo. Llámame. Mis manos comenzaron a temblar antes de que mi cerebro pudiera procesar completamente lo que estaba leyendo. Se suponía que Mateo estaría en su oficina, preparándose para la cena de cliente de emergencia de esta noche. El jardín secreto estaba al otro lado de la ciudad de su bufete de abogados, en el distrito artístico donde los restaurantes caros atendían a personas que celebraban ocasiones especiales o realizaban negocios muy personales. No era el tipo de lugar al que llevabas clientes, a menos que intentaras impresionarlos de maneras que no tuvieran nada que ver con la experiencia legal. Miré esas palabras en mi pantalla hasta que se volvieron borrosas. Con una mujer, no hablando de negocios. La parte clínica de mi cerebro, la parte entrenada para ayudar a las personas a procesar traumas y traiciones, intentó ofrecer explicaciones racionales. Tal vez era una colega. Tal vez era un cliente que prefería reunirse en lugares neutrales de lujo. Tal vez Raquel se había equivocado sobre la naturaleza de su interacción. Pero mi corazón sabía más. Mi corazón ya estaba catalogando todos esos pequeños cambios que había notado y desestimado. La nueva colonia, el guardarropa actualizado, la forma en que había comenzado a ir al gimnasio religiosamente después de años de afirmar que estaba demasiado ocupado. El repentino interés en probar nuevos restaurantes por la ciudad, como si estuviera buscando ubicaciones para algo. La forma en que había estado atendiendo llamadas telefónicas en su coche últimamente, afirmando que la recepción era mejor afuera. Llamé a Raquel de inmediato. Mi voz sonaba extraña y distante incluso para mis propios oídos. ¿Estás absolutamente segura de que era Mateo? Cariño, conozco a tu marido desde hace 15 años. Definitivamente era él. La voz de Raquel era suave pero firme. Y Sofía, la forma en que estaban sentados, la forma en que él la miraba. Esto no era una reunión de negocios. Le estaba cogiendo la mano por encima de la mesa. Estaban compartiendo postre. Ella llevaba un precioso collar de esmeraldas que captaba la luz cada vez que se movía. Y él no dejaba de acercarse para tocarlo, para tocarla. Un collar de esmeraldas, mi piedra de nacimiento. Mateo sabía que las esmeraldas eran mi gema favorita, porque mi cumpleaños era en mayo, y me había regalado pendientes de esmeraldas para nuestro 5º aniversario. La idea de que ahora estuviera admirando esmeraldas en el cuello de otra mujer se sintió como un golpe físico en el pecho. ¿Qué aspecto tenía?, pregunté, aunque no estaba segura de querer saberlo. Alta, rubia, probablemente de unos 30 años, deslumbrante, de una manera intimidante. Todo de diseñador, su vestido parecía costar más que mi alquiler mensual. Tenía esta confianza en sí misma, como si estuviera acostumbrada a ser la mujer más hermosa en cualquier habitación a la que entrara. Lo opuesto a mí en casi todos los sentidos. Yo era morena, de estatura media, y aunque me cuidaba, nunca había sido del tipo de mujer que hacía girar cabezas al entrar en una habitación. Era accesible, cálida. El tipo de mujer en la que la gente se sentía cómoda confiando. Aparentemente, Mateo había decidido que quería algo diferente. Alguien que pareciera sacada de una revista en lugar de sentada frente a parejas que lloraban en la consulta de un terapeuta. ¿Cuánto tiempo llevan allí?, logré preguntar. Llegué hace unos 30 minutos y ya estaban bien entrados en la comida. Por lo que parece, llevan un tiempo. Sofía, odio ser yo quien te diga esto, pero parecen cómodos juntos, como si no fuera su primera vez.
Las palabras me golpearon como un martillo en el pecho. Esto no era un momento de debilidad, un solo desliz que podría explicarse o perdonarse. Esta era una relación establecida, completa con gestos íntimos y una familiaridad cómoda. Esto era Mateo viviendo una vida completamente separada, de la que yo no sabía nada. Me hundí en la silla de mi oficina, mirando por la ventana al aparcamiento donde no estaba el coche de Mateo, porque supuestamente estaba en su oficina al otro lado de la ciudad, preparándose para su cena de negocios de esta noche. La cena de negocios que aparentemente estaba ocurriendo ahora mismo, solo que no con el tipo de negocio que yo había imaginado. ¿Siguen allí?, pregunté. Sí, acaban de pedir café. Parece que se van a quedar un rato. Mi mente comenzó a calcular. El jardín secreto estaba a 20 minutos en coche de mi oficina si no había tráfico. Podría llegar antes de que terminaran su café. Podría entrar y confrontarlos a ambos. Crear el tipo de escena que avergonzaría a Mateo frente a su... ¿Qué era ella? Su novia, su amante, la mujer con la que aparentemente planeaba pasar la tarde mientras me decía que era un asunto de negocios. Pero algo más profundo que la rabia me estaba invadiendo. Algo más frío y calculado. Si irrumpía allí ahora, emocional y desprevenida, Mateo tendría la ventaja. Era abogado, entrenado para pensar rápido bajo presión, hábil en la elaboración de explicaciones que sonaban plausibles, incluso cuando eran fabricaciones completas. Encontraría una manera de minimizar esto, de hacerme sentir que estaba reaccionando de forma exagerada, de convencerme de que lo que estaba viendo no era lo que pensaba que era. No. Si iba a confrontar la traición de mi marido, lo haría en mis términos, con el elemento sorpresa firmemente de mi lado. Raquel, dije. Mi voz se estabilizó con una nueva resolución. Necesito que me hagas un favor. Síguelos observando, pero no dejes que te vean. Envíame un mensaje cuando se preparen para irse. Voy para allá, pero no los voy a confrontar. Todavía no. ¿Qué piensas hacer?, preguntó ella. Me miré en el reflejo de la ventana de mi oficina, viendo cómo la esposa devastada comenzaba a transformarse en algo más duro, más peligroso. Voy a conseguir un asiento en primera fila para las mentiras de mi marido, y luego le mostraré exactamente lo que sucede cuando subestimas a la mujer a la que prometiste amar y honrar por el resto de tu vida. El viaje a El Jardín Secreto se sintió como los 20 minutos más largos de mi vida, pero también como la preparación para una batalla. Cuando aparqué el coche, sabía exactamente lo que iba a hacer. Me senté en mi coche fuera del restaurante durante exactamente 7 minutos, viendo a otras parejas caminar de la mano a través de las elegantes puertas de cristal del restaurante, completamente ajenas al hecho de que todo mi mundo se estaba desmoronando a solo 20 pies de sus cenas románticas. Mis manos agarraban el volante con tanta fuerza que mis nudillos se habían vuelto blancos y podía sentir mi corazón latiendo contra mi caja torácica como un pájaro enjaulado desesperado por escapar. Pero necesitaba pruebas reales, innegables, concretas que hicieran imposible que Mateo se saliera con la suya, con su lengua de plata y su formación legal. El testimonio de Raquel era devastador, pero Mateo era hábil para crear una duda razonable, para hacer que la gente cuestionara lo que creían haber visto. Lo había visto hacer su magia en nuestros círculos sociales antes, suavizando situaciones incómodas con encanto y explicaciones cuidadosamente elaboradas que hacían que todos se sintieran tontos por haber dudado de él alguna vez. Saqué mi teléfono
y llamé al restaurante directamente, usando mi voz más profesional, el mismo tono que usaba al realizar llamadas de admisión para nuevos clientes de terapia. Buenas tardes. Es la oficina de la doctora Alcázar, llamando para confirmar una cita. Creo que el señor Mateo Herrera tiene una reserva allí hoy. La anfitriona fue inmediatamente servicial. Sí, el señor Herrera. Es uno de nuestros clientes habituales. Está aquí, ahora mismo de hecho, en su mesa habitual para 2. ¿Quiere que le dé un mensaje? Su mesa habitual. Cliente habitual. Las palabras me golpearon como golpes físicos. Esto no era una indiscreción única o un momento de debilidad. Esto era un patrón, una rutina, toda una vida separada que Mateo había estado viviendo, mientras yo permanecía completamente ajena en casa, planificando nuestro futuro y creyendo en nuestro para siempre. No es necesario ningún mensaje, logré decir. Solo quería confirmar que estaba allí. Gracias. Colgué y llamé inmediatamente al bufete de abogados de Mateo, pidiendo hablar con él directamente. Su secretaria, Julia, respondió al segundo timbrazo con su habitual y alegre eficiencia. Herrera y Asociados, le habla Julia. Hola Julia, soy Sofía. ¿Está Mateo disponible? Quería llamarlo antes de su gran cena de cliente de esta noche. Hubo una pausa que duró solo una fracción demasiado larga. Señora Herrera, lo siento, pero el señor Herrera salió de la oficina alrededor del mediodía de hoy. Dijo que tenía una importante reunión fuera de la oficina que duraría hasta la noche. Mencionó que podría no volver a la oficina hasta mañana por la mañana. Una reunión fuera de la oficina. Esa era la historia de Mateo para su secretaria, al igual que la cena de cliente de emergencia, era su historia para mí. Me pregunté cuántas versiones diferentes de los eventos de esta noche había elaborado, adaptando cada mentira a su audiencia específica. ¿Mencionó dónde tendría lugar esta reunión? Pregunté, manteniendo mi voz ligera y curiosa en lugar de sospechosa. No. Solo dijo que era un asunto confidencial de un cliente. Ya sabes cómo es él con la confidencialidad abogado-cliente. Sí, sabía exactamente cómo era él con los secretos. Aparentemente, era mejor de lo que jamás había imaginado. Le di las gracias a Julia y colgué. Luego abrí inmediatamente mi aplicación bancaria para verificar la actividad de nuestra cuenta conjunta. Lo que encontré allí me revolvió el estómago. En los últimos 3 meses, había habido cargos regulares a El Jardín Secreto, siempre para exactamente 2 personas, siempre los martes por la tarde, siempre cargados a nuestra tarjeta de crédito conjunta. La misma tarjeta que usaba para comprar alimentos y pagar los suministros de mi oficina. Felizmente ignorante de que también estaba financiando la aventura de mi marido. Pero eso no fue lo peor. Mientras me desplazaba por los cargos, encontré un patrón de gastos que pintaba una imagen de una doble vida tan elaborada que habría impresionado a los escritores de ficción. Compras de joyas en Joyería Fina Morcillo, cargos a lencería exclusiva, una boutique de lencería de lujo, flores de la floristería más cara de Sevilla, entregadas a una dirección que no reconocí. Cargos de hotel para el Parador de Ronda, un lujoso destino de spa, a 1 hora de la ciudad, siempre reservado para paquetes de fin de semana románticos. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener mi teléfono. Cada compra era una traición, cada cargo una mentira, cada transacción una prueba de que, mientras yo había estado construyendo lo que creía que era nuestra vida juntos, Mateo había estado construyendo una existencia completamente separada con alguien más. Hice capturas de pantalla de cada cargo sospechoso, construyendo metódicamente un archivo digital de pruebas
que ninguna de las habilidades legales de Mateo podría explicar. El collar de esmeraldas que Raquel había mencionado. Ahí estaba, un cargo de 4.200 euros en joyería fina Morcillo de hacía 2 semanas. La misma semana en que Mateo me había dicho que estaba demasiado ocupado con el trabajo para celebrar nuestro aniversario de bodas correctamente, prometiendo que haríamos algo especial cuando las cosas se calmaran en el bufete. Las compras de lencería me daban náuseas físicas. Mateo no me había comprado nada íntimo en años, alegando que no era bueno eligiendo ese tipo de cosas. Aparentemente, había desarrollado un gran talento al comprar para otra persona. Llamé a Joyería Fina Morcillo, a continuación, nuevamente usando mi voz profesional. Hola, soy la doctora Alcázar llamando por una compra reciente que hizo mi marido. ¿Mateo Herrera? Creo que compró un collar de esmeraldas hace unas 2 semanas. La vendedora se mostró inmediatamente entusiasmada. Sí, el señor Herrera es tan romántico. Ha venido varias veces en los últimos meses, siempre buscando algo especial para su novia. El collar de esmeraldas era una pieza particularmente hermosa. Dijo que el verde era su color favorito, porque combinaba con sus ojos. Su color favorito, sus ojos, no los míos. Mateo sabía perfectamente que mis ojos eran marrones y que las esmeraldas eran especiales para mí por mi cumpleaños, no por el color de mis ojos. Había creado una narrativa romántica completamente nueva con esta mujer, completa con detalles íntimos y preferencias personales que no tenían nada que ver con su esposa. Mencionó que estaban celebrando un hito especial, continuó la vendedora alegremente. 6 meses juntos, creo que dijo. Fue muy específico en querer algo que conmemorara la ocasión adecuadamente. 6 meses. Mateo había estado manteniendo esta relación durante medio año, tiempo suficiente para establecer aniversarios e hitos dignos de celebrar con joyas caras. Mientras yo me preocupaba por sus niveles de estrés y el aumento de horas de trabajo, él se había estado enamorando de otra persona. Le di las gracias a la joyera y colgué. Luego me senté en mi coche mirando la entrada del restaurante, procesando la magnitud de lo que había descubierto. Esto no era una aventura, era una vida alternativa completa. Mateo no solo había traicionado nuestro matrimonio, había construido sistemáticamente un elaborado engaño que involucraba nuestras finanzas, nuestro tiempo y, aparentemente, nuestro futuro. Mi teléfono zumbó con otro mensaje de texto de Raquel. Están pidiendo la cuenta. Parece que se preparan para irse pronto. ¿Ya estás aquí? Miré la elegante fachada de El Jardín Secreto, su cálida iluminación derramándose sobre la acera, donde otras parejas llegaban para sus propias cenas, sus propias celebraciones, sus propias relaciones, presumiblemente honestas. En unos minutos, Mateo saldría de ese restaurante con su amante, probablemente planeando regresar a la habitación de hotel que había reservado para su noche juntos, completamente ajeno a que su esposa estaba sentada a 50 pies de distancia, con suficientes pruebas para destruir la cuidadosa ficción que había estado viviendo, pero no iba a confrontarlos en el aparcamiento como una esposa desesperada e histérica. Tenía una idea mejor. Una idea mucho mejor. Le envié un mensaje a Raquel. Estoy aquí. Cuando se vayan, síguelos discretamente y dime a dónde van. Voy a entrar para tener una pequeña charla con su camarero. Era hora de volver la propia velada romántica de Mateo en su contra. Esperé exactamente 12 minutos, después de que Raquel me enviara un mensaje de texto diciendo que Mateo y su amante habían abandonado el restaurante, dándoles tiempo suficiente para despejar el área inmediata antes de que yo hiciera mi entrada. Durante esos 12 minutos,
Me transformé de esposa devastada en estratega calculadora, revisando mi apariencia en el espejo retrovisor y aplicándome una nueva capa de pintalabios con manos que finalmente habían dejado de temblar. La mujer que salió de ese coche no era la misma mujer que había respondido a la devastadora llamada de Raquel 2 horas antes. Esta mujer tenía un propósito. Esta mujer tenía un plan. Latte anfitriona de C. El jardín secreto me saludó con el tipo de calidez pulida que cultivan los restaurantes caros, como un buen vino. Buenas noches. Bienvenida a El Jardín Secreto. ¿Tiene reserva? En realidad, espero que pueda ayudarme con algo bastante delicado, dije, deslizando un billete de 50 euros sobre el mostrador de caoba de la anfitriona. Mi marido acaba de estar aquí con una asociada de negocios. Se suponía que me uniría a ellos, pero me retuvieron en el trabajo. ¿Mateo Herrera? Creo que estaban en su mesa habitual. El reconocimiento apareció en su rostro de inmediato. Sí, el señor Herrera, una pareja tan encantadora. Se acaban de ir hace unos 15 minutos. Siento mucho que se los haya perdido. Una pareja encantadora. Las palabras me dolieron, pero mantuve mi expresión neutral. No sé si podría decirme qué camarero los atendió. Me encantaría dejar una propina por el excelente servicio y quizás obtener alguna información sobre cómo fue su reunión. Otros 50 euros se unieron al primero, y la sonrisa de la anfitriona se volvió genuinamente servicial. Ese sería Marcos. Ha sido el camarero preferido del señor Herrera durante meses. Acaba de terminar de despejar su mesa, de hecho. Estoy segura de que le encantaría hablar con usted. Me guío a través del comedor elegantemente decorado del restaurante, pasando junto a mesas de parejas compartiendo cenas íntimas y socios de negocios cerrando tratos con vinos caros. La ironía no se me escapó de que estaba caminando por un templo al romance y la buena mesa mientras planeaba lo que podría ser el acto de venganza más calculado de mi vida. Marcos resultó ser un hombre distinguido, de unos 50 años con canas y el tipo de porte profesional que sugería décadas de experiencia leyendo a las personas y las situaciones. Cuando la anfitriona me presentó como la señora Herrera y se retiró discretamente, su expresión se volvió inmediatamente más cautelosa. «Señora Herrera», dijo con cuidado, «no sabía que el señor Herrera estaba casado». La admisión me golpeó como un golpe físico, pero me había preparado para esto. Por supuesto, Mateo no había mencionado tener una esposa. Eso habría complicado considerablemente su narrativa romántica. «Puedo ver que esto es incómodo», dije, manteniendo mi voz firme y profesional. «No estoy aquí para montar un espectáculo ni para ponerlo en una posición incómoda. Estoy aquí porque necesito entender exactamente lo que mi marido ha estado haciendo con sus tardes de martes». Marcos miró nerviosamente a su alrededor, claramente sopesando sus opciones. El profesional que había en él quería mantener la confidencialidad del cliente, pero el ser humano que había en él, obviamente, estaba luchando con las implicaciones morales de lo que había estado presenciando. «Quizás podríamos hablar en privado», sugerí, señalando un rincón tranquilo que acababa de quedar libre. «Le prometo que no busco causarle problemas a usted ni al restaurante. Solo necesito la verdad». Nos sentamos uno frente al otro en la cabina tenuemente iluminada, y pude ver a Marcos tomando su decisión. Finalmente, se inclinó ligeramente hacia adelante y habló en voz baja. «Señora Herrera, he estado sirviendo a su marido y a la señora Castro durante aproximadamente 6 meses. Vienen todos los martes exactamente a las 2:30. Siempre piden la misma mesa de la esquina. Siempre piden la misma botella de vino para empezar. En mi experiencia,
Ese nivel de rutina sugiere, bueno, una relación establecida. Sarapukuk Chato Castro. Finalmente, la mujer misteriosa tenía un nombre. Se sintió extraño poner un apellido tan normal y cotidiano a la persona que, sin saberlo, había ayudado a destruir mi matrimonio. ¿Puede decirme cómo se comportan juntos?, pregunté. Necesito entender la naturaleza de su relación. Marcos parecía incómodo, pero continuó. Son muy afectuosos, se toman de la mano, conversan íntimamente. El tipo de lenguaje corporal que se ve en las parejas que están profundamente involucradas entre sí. La señora Castro a menudo usa joyas que su marido comenta con admiración. La semana pasada, le oí decirle lo hermosa que se veía con el collar de esmeraldas que le había regalado. El collar de esmeraldas. Escucharlo de un tercero lo hizo de alguna manera más real, más devastador. Mateo había estado compartiendo momentos íntimos con esta mujer, comprándole joyas, creando recuerdos que no tenían nada que ver con nuestro matrimonio. ¿Ha escuchado alguna de sus conversaciones?, presioné suavemente. Marcos dudó. Luego pareció tomar una decisión. Nora Herrera, quiero que sepa que he servido a muchas parejas a lo largo de los años, y normalmente puedo diferenciar entre citas casuales y relaciones serias. Su marido y la señora Castro hablan sobre el futuro. He escuchado conversaciones sobre viajes de fin de semana, sobre conocer a sus amigos, sobre planes para las vacaciones. Las vacaciones. Mateo y yo ya habíamos empezado a hacer planes para Acción de Gracias, discutiendo si recibir a mis padres o viajar para ver a su familia en los picos de Europa. Todo mientras él, aparentemente, hacía planes de vacaciones completamente diferentes con otra mujer. ¿Hay algo más que crea que debería saber?, pregunté. Marcos permaneció en silencio durante un largo momento, claramente debatiéndose con cuánto revelar. Finalmente, volvió a hablar. Hace 3 semanas, su marido me preguntó sobre salones privados. Dijo que estaba planeando algo especial para el cumpleaños de la señora Castro. El próximo mes, algo que requería absoluta privacidad y romanticismo. Dejó un depósito para nuestra suite más exclusiva, una celebración de cumpleaños, un salón privado. Mateo estaba planeando elaborados gestos románticos para esta mujer, mientras apenas recordaba reconocer mi propio cumpleaños el mes anterior, con un ramo de flores comprado a toda prisa en el supermercado. Marcos, dije, sacando mi teléfono y mostrándole una foto de Mateo y yo de nuestra última cena de aniversario. Necesito que me haga algo y valdrá la pena. Él estudió la foto, su expresión cada vez más preocupada a medida que reconocía a Mateo. ¿Qué necesita, señora Herrera? El próximo martes, cuando vengan a su almuerzo habitual, quiero que le entregue un mensaje a mi marido. Un mensaje muy específico que voy a escribirle. Saqué mi bolso y saqué una pequeña libreta y un bolígrafo. Pero primero, necesito que me diga todo lo que recuerde de sus conversaciones, cada detalle, cada plan que hayan hecho, cada momento íntimo que haya presenciado. Durante los siguientes 20 minutos, Marcos me proporcionó un catálogo devastador de la vida secreta de mi marido. Escapadas de fin de semana a la región vinícola, que coincidían con los supuestos viajes de negocios de Mateo. Discusiones sobre el trabajo de la señora Castro en una firma de marketing en el centro de la ciudad, lo que explicaba cómo probablemente se habían conocido durante alguna interacción profesional. Planes para unas vacaciones de Navidad en la Sierra Nevada, que sonaban notablemente similares al viaje que Mateo había sugerido que hiciéramos juntos. Lo más doloroso fue que Marcos había oído a Mateo decirle a la señora Castro sobre su matrimonio infeliz, con una mujer que era más como una compañera de piso que una esposa, alguien que,
Estaba demasiado centrada en su carrera para nutrir su relación. Las mentiras eran tan elaboradas, tan detalladas, que me di cuenta de que Mateo había estado elaborando esta narrativa alternativa durante meses, quizás más tiempo. Mientras Marcos hablaba, tomé notas cuidadosas, construyendo una imagen completa de la vida que Mateo había estado viviendo sin mí. Cada detalle sería útil para lo que estaba planeando. Cada conversación escuchada, otra pieza de munición para la confrontación que estaba orquestando. Cuando terminó, levanté la vista de mis notas y lo miré a los ojos. «Marcos, voy a escribir algo, y el próximo martes quiero que se lo entregue a Mateo exactamente como lo haría con cualquier otro mensaje. ¿Puede hacerlo por mí?» Él asintió lentamente. «Señora Herrera, por lo que vale, siento mucho que esté pasando por esto. En todos mis años de servicio, nunca he disfrutado viendo a alguien vivir una mentira». Sonreí sombríamente y comencé a escribir, elaborando el mensaje perfecto. Uno que destrozaría el cómodo engaño de Mateo de la manera más pública y humillante posible. La trampa estaba tendida. Ahora solo tenía que esperar hasta el martes para activarla. El siguiente martes llegó con el tipo de claridad otoñal que hacía que todo pareciera más nítido, más definido. Había pasado los 6 días anteriores, planificando meticulosamente cada detalle de lo que había llegado a considerar el día del juicio final de Mateo. Durante esos 6 días, mantuve la fachada perfecta de la esposa desprevenida, continuando nuestras rutinas normales, mientras documentaba secretamente cada mentira que salía de sus labios. El lunes por la noche, Mateo me había besado de despedida antes de dirigirse a lo que él afirmaba era una sesión de estrategia tardía con sus socios sobre una próxima fusión. «No me esperes, cariño», había dicho, enderezándose la corbata en el espejo del pasillo. «Esto podría prolongarse hasta bien pasada la medianoche». Le sonreí y le dije que lo entendía. Incluso lo ayudé a elegir una corbata que complementaría su traje azul marino. Lo que no le dije fue que ya había confirmado que las oficinas de Herrera y Asociados estaban completamente a oscuras a las 8 p.m. y que su sesión de estrategia era en realidad una cena romántica en La Trattoria, un íntimo restaurante italiano al otro lado de la ciudad, seguida de una noche en el Parador de Ronda. Sabía esto porque había contratado a una detective privada. Rebeca Vidal fue muy recomendada por una de mis colegas terapeutas que había utilizado sus servicios durante su propio complicado divorcio 3 años antes. Rebeca era minuciosa, discreta y sorprendentemente asequible para alguien con su reputación. Durante la última semana, me había proporcionado un expediente completo sobre la relación de Mateo con Clara Soto. Porque sí, ahora sabía su nombre completo, su historial laboral, la dirección de su apartamento e incluso sus preferencias de café. Clara tenía 32 años, directora senior de marketing en comunicación vanguardista, divorciada y sin hijos, y según la investigación de Rebeca, completamente ajena a que Mateo estaba casado. Las fotos que Rebeca había tomado mostraban a una mujer genuinamente feliz, riéndose de los chistes de Mateo, mirándolo con el tipo de adoración que recordaba sentir durante nuestros primeros años juntos. De una manera retorcida, casi sentía pena por ella. Era tan víctima del engaño de Mateo como yo, solo que desde un ángulo diferente. Pero la compasión tendría que esperar. Hoy se trataba de justicia. Llegué a El Jardín Secreto exactamente a las 2:15 p.m., 15 minutos antes de la hora habitual de llegada de Mateo y Clara. Había elegido mi atuendo cuidadosamente. Un elegante vestido negro
que me hacía parecer profesional e intimidante, combinado con el collar de perlas que Mateo me había regalado para nuestro 10º aniversario. Si iba a confrontar la traición de mi marido, iba a lucir como la mujer exitosa y segura de sí misma en la que me había convertido a pesar de sus mentiras. Marcos me vio inmediatamente al entrar al restaurante. Habíamos hablado 2 veces más durante la última semana, una vez cuando fui a revisar la disposición de los asientos, y otra ayer para confirmar los detalles finales de nuestro plan. Se acercó a mí con el tipo de energía nerviosa que sugería que entendía la gravedad de lo que estábamos a punto de hacer. «Señora Herrera», dijo en voz baja, guiándome hacia una mesa que ofrecía una vista perfecta del rincón habitual de Mateo, mientras me mantenía parcialmente oculta detrás de una columna decorativa. «Todo está dispuesto exactamente como usted solicitó. La mesa 12 está preparada y tengo su mensaje listo». Metí la mano en mi bolso y saqué un sobre que contenía una generosa propina para Marcos, junto con una nota escrita a mano expresando mi gratitud por su ayuda. «Recuerde», le dije, «espere a que pidan su vino y se acomoden a conversar. Quiero que estén relajados y cómodos antes de que entregue el mensaje». Marcos asintió y se retiró para atender otras mesas, dejándome sola con mis pensamientos y mi corazón acelerado. A pesar de toda mi preparación, a pesar de la cuidadosa planificación y las pruebas que había reunido, todavía sentía el peso de lo que estaba a punto de hacer. En unos minutos, detonaría una bomba en medio de la doble vida cuidadosamente construida de Mateo, y no habría vuelta atrás. A las 2:31 p.m., Mateo cruzó la puerta principal de El Jardín Secreto, y mi aliento se me cortó a pesar de todo lo que sabía, todo lo que había preparado. Se veía guapo y seguro de sí mismo, con el traje gris marengo que le había ayudado a elegir la Navidad pasada, el cabello perfectamente peinado, su sonrisa brillante de anticipación. Por un momento, al verlo así, casi pude entender por qué Clara se había enamorado de él. Mateo siempre había sido encantador cuando quería serlo. Clara apareció a su lado segundos después, y tuve que admitir que las fotografías que Rebeca había tomado no le hacían justicia. Era deslumbrante en persona, alta y elegante de una manera que hablaba de caros entrenadores personales y tratamientos de spa regulares. Su cabello rubio caía en perfectas ondas más allá de sus hombros y llevaba un vestido burdeos que probablemente costaba más que el salario mensual de la mayoría de la gente. El collar de esmeraldas, mi collar de esmeraldas, comprado con mi dinero, captó la luz ambiental del restaurante y brilló como la luz de las estrellas capturada contra su piel pálida, pero fue su lenguaje corporal lo que realmente puso de manifiesto la realidad de su relación. La mano de Mateo descansaba posesivamente en la parte baja de su espalda, mientras seguían a la anfitriona hasta su mesa. Clara se inclinó hacia él de forma natural, cómoda, como lo hacen las parejas cuando han superado las incómodas etapas iniciales del romance y han entrado en algo más profundo e íntimo. Cuando se sentaron, Mateo inmediatamente se acercó a la mesa para tomar su mano, llevándola a sus labios en un gesto que una vez había sido exclusivamente mío. Los observé mientras se instalaban en su rutina familiar, Mateo ayudando a Clara con su abrigo, ambos riéndose de algún chiste privado, sus cabezas juntas mientras revisaban la carta de vinos. Se veían felices. Se veían como si pertenecieran el uno al otro. Se veían como todo lo que pensé que Mateo y yo éramos, pero que aparentemente nunca habíamos sido. Marcos se acercó a su mesa en el momento perfecto,
justo cuando habían terminado de pedir su botella habitual de Rioja y se estaban relajando en lo que claramente esperaban que fuera otro almuerzo romántico. Pude ver el rostro de Mateo claramente desde mi posición ventajosa. Pude observar cada matiz de su expresión mientras Marcos se inclinaba y le hablaba en voz baja al oído. «Disculpe, señor Herrera, pero tengo un mensaje para usted de alguien que quería asegurarse de que lo recibiera hoy». Mateo pareció desconcertado, pero no alarmado, mientras Marcos colocaba el trozo de papel de color crema doblado junto a su copa de vino. Había pasado un tiempo considerable elaborando el mensaje, escribiéndolo y reescribiéndolo hasta que las palabras tuvieran exactamente el impacto que yo quería. ¿De alguien?, preguntó Mateo, frunciendo el ceño con confusión. «Sí, señor. Una mujer que dijo que usted sabría exactamente quién era una vez que lo leyera». Mateo tomó la nota con curiosidad casual, desdoblándola con la misma confianza que aplicaba a todo en su vida. Contuve la respiración mientras sus ojos recorrían las palabras que había escrito, viendo cómo su expresión cambiaba de desconcierto a reconocimiento, a un terror absoluto y paralizante. El mensaje era simple, directo y devastador. «Hola, cariño», se lo declara. El collar de esmeraldas, los almuerzos de los martes, las escapadas de fin de semana y el salón privado que has reservado para su cumpleaños. Tu esposa quiere hablar. Date la vuelta. Y fue entonces cuando me levanté de detrás de la columna y le dejé verme. Con la copa de vino levantada en un brindis simulado, mi sonrisa tan afilada como un cristal. El momento en que los ojos de Mateo se encontraron con los míos al otro lado de ese concurrido restaurante fue eléctrico de la manera más devastadora posible. Vi 12 años de matrimonio destellar en su rostro, en tiempo real. Nuestro día de bodas, nuestro primer apartamento. Mañanas de domingo perezosas, sueños compartidos, promesas susurradas, todo desmoronándose en polvo mientras la realidad de su situación lo golpeaba como un tren de mercancías. Su rostro sufrió una transformación espectacular que habría sido casi cómica si no estuviera destruyendo mi vida. La confianza casual se desvaneció primero, reemplazada por la confusión, luego el horror creciente, y finalmente algo que se parecía notablemente a un animal acorralado que se daba cuenta de que no había una ruta de escape. Su mano, todavía sosteniendo mi nota, comenzó a temblar tan violentamente que el papel crujió audiblemente en el ambiente refinado del restaurante. Clara, ajena al drama que se desarrollaba, se inclinó hacia adelante con preocupación grabada en sus hermosas facciones. «Mateo, ¿qué pasa? Pareces haber visto un fantasma». ¿Un fantasma? ¡Qué apropiado! Porque la mujer que Mateo pensó que había escondido a salvo en su otra vida, la esposa que había convencido a Clara de que no existía de ninguna manera significativa, acababa de materializarse para atormentar su paraíso cuidadosamente construido. «Mateo», insistió Clara, su voz adquiriendo un tono de preocupación. «¿Quién envió esa nota? ¿Qué dice?» Pude ver el cerebro de abogado de Mateo tratando desesperadamente de formular alguna explicación, alguna forma de minimizar la catástrofe que se estaba desarrollando. Pero por una vez en su vida, las palabras parecieron abandonarlo por completo. Abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir como un pez boqueando por agua. Fue entonces cuando decidí ayudarlo. Comencé a caminar hacia su mesa, mis tacones repiqueteando contra el suelo de mármol, con el ritmo constante de una marcha de ejecución. Otros comensales comenzaban a notar el drama. Las conversaciones se volvían más silenciosas a medida que las cabezas se giraban para seguir mi paso decidido por el restaurante.
Mateo siguió mi acercamiento con el tipo de fascinación horrorizada que la gente tiene al ver una avalancha que se les viene encima. «Hola, cariño», dije cuando llegué a su mesa, mi voz con suficiente calidez para sonar cariñosa, mientras era lo suficientemente fría como para congelar el infierno. «Espero que no te importe que interrumpa tu almuerzo romántico». La cabeza de Clara se levantó bruscamente, sus ojos verdes, los mismos sobre los que Mateo, aparentemente, había escrito poesía según los informes de vigilancia de Rebeca, se abrieron con confusión. «Disculpa, ¿nos conocemos?» «No nos hemos presentado formalmente», respondí, extendiendo mi mano con perfecta gracia social. «Soy Sofía Alcázar, la esposa de Mateo». Las palabras golpearon a Clara como un golpe físico. Su rostro palideció bajo su maquillaje expertamente aplicado, y pude ver su mente corriendo para procesar esta información imposible. «¿Esposa?», repitió. La palabra apenas un susurro. Mateo finalmente encontró su voz, aunque salió como un graznido ahogado. «Sofía, ¿qué haces aquí? Esto no es lo que parece». Me reí entonces, un sonido que era a partes iguales amargo y genuinamente divertido. «¿En serio, Mateo? ¿No es lo que parece? Porque desde donde estoy, parece exactamente que mi marido está teniendo un almuerzo romántico con su amante, con la corbata que le ayudé a elegir esta mañana, en el restaurante donde se han estado reuniendo todos los martes durante 6 meses. La mano de Clara voló a su garganta, tocando el collar de esmeraldas que se había convertido en un símbolo de la traición de Mateo. «Mateo, me dijiste que estabas divorciado. Dijiste que tu matrimonio terminó hace años, que solo estabas esperando que se finalizara el papeleo». «¿Ah, sí?» Me volví hacia Clara, y a pesar de todo, sentí una punzada de verdadera simpatía por ella. «Eso es interesante, porque renovamos nuestros votos hace solo 18 meses, en Hawái. Tengo fotos si quieres verlas». El restaurante se había vuelto notablemente más silencioso. Otros comensales ahora miraban abiertamente nuestra mesa mientras el drama se desarrollaba. Marcos se mantuvo cerca, claramente dividido entre la discreción profesional y la fascinación mórbida. Mateo hizo un último intento desesperado por recuperar el control de la situación. «Sofía, por favor, ¿podemos discutir esto en privado? Este no es el lugar para... ¿Para qué, Mateo? ¿Para la honestidad? ¿Para la verdad? ¿Para reconocer que has estado viviendo una doble vida mientras yo planeaba nuestro futuro?» Saqué mi teléfono y me desplacé hasta las capturas de pantalla que había hecho de nuestros extractos bancarios. «Deberíamos discutir esto en privado, la forma en que gastaste en privado 4,000 euros en su collar usando nuestra cuenta conjunta, o la forma en que reservaste escapadas románticas en privado mientras me decías que estabas en viajes de negocios». El rostro de Clara había pasado de pálido a un tono verdoso enfermizo. «Mateo, ¿es esto cierto? ¿De verdad estás casado? ¿De verdad sigues viviendo con ella?» «Es complicado», dijo Mateo débilmente. «No, en realidad no lo es», interjecté. «En realidad es bastante simple. Mateo está casado conmigo. Vivimos juntos en la casa de la calle del Olmo. Compartimos una cama, una cuenta bancaria, y hasta hace aproximadamente una semana pensé que compartíamos un futuro. La única parte complicada es cómo se las arregló para convencerte de lo contrario». Clara se levantó abruptamente, su silla raspando contra el suelo con un sonido áspero que resonó en el restaurante. De repente, silencioso. «Tengo que irme», dijo. Su voz temblaba. «No puedo. Esto es una locura». «Mateo, me dijiste que ella era básicamente una extraña, que no había sido íntimo en años, que solo estabas esperando el momento adecuado para presentar los papeles de divorcio». «Hicimos el amor el domingo pasado por la mañana», dije en voz baja, viendo a Mateo encogerse como si lo hubiera golpeado.
justo después de que me trajera café a la cama y me dijera cuánto me quería. La devastación en el rostro de Clara era casi dolorosa de presenciar. Agarró su bolso con manos temblorosas, mirando entre Mateo y yo como si ambos habláramos un idioma extranjero. 6 meses, susurró. 6 meses creyendo que había encontrado a alguien honesto, alguien que me amaba lo suficiente como para construir un futuro conmigo. Y tú eres solo un mentiroso. Ambos estáis casados y mintiendo a todo el mundo. Se volvió hacia mí, las lágrimas empezando a formarse en esos ojos verdes que Mateo aparentemente había encontrado tan cautivadores. ¿Y tú? ¿Cuánto tiempo lo has sabido? ¿Cuánto tiempo nos has estado observando, planeando esto? 1 semana, respondí honestamente. Lo descubrí hace 1 semana, y he pasado ese tiempo documentando cada mentira que tu novio nos contó a los dos. Mateo finalmente pareció encontrar su valor, levantándose y agarrando el brazo de Clara. Clara, por favor, déjame explicarte. Esto no es como quería que te enteraras, pero ella se apartó de su toque como si la hubiera quemado. No, simplemente no. No me toques. No me hables. No me contactes nunca más. Miró a su alrededor en el restaurante, de repente dándose cuenta de que todas las miradas estaban puestas en nosotros. Tengo que salir de aquí. Y con eso, huyó, prácticamente corriendo hacia la salida, dejando a Mateo allí parado, luciendo como un hombre que acababa de ver cómo todo su mundo se derrumbaba en tiempo real. Lo que, supongo, así fue. Me volví hacia mi marido, el hombre al que había amado durante 12 años, el hombre en el que había confiado mi corazón, mi futuro y mi seguridad financiera. Bueno, Mateo, dije, mi voz se escuchaba claramente a través del aturdido silencio del restaurante. Creo que ibas a explicar cómo esto no es lo que parece. Pero Mateo se quedó allí, balanceándose ligeramente, como si fuera a vomitar o a desmayarse. Y por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, sentí algo que podría haber sido satisfacción. La justicia, resultó. Sabía exactamente a vino caro y a completa vindicación. Mateo y yo nos sentamos en el silencio sofocante de nuestro salón a las 11:47 p.m. Esa noche, el espacio entre nosotros en el sofá parecía un abismo infranqueable. Apenas había hablado durante el trayecto a casa desde el jardín secreto, sus manos agarrando el volante con una intensidad de nudillos blancos, mientras yo miraba por la ventanilla del pasajero, viendo nuestro barrio pasar borroso en una mezcla de casas familiares que de repente se sentían extrañas. El restaurante se había vaciado a nuestro alrededor después de la dramática salida de Clara. Otros comensales pagando sus cuentas a toda prisa y evitando el contacto visual mientras pasaban por nuestra mesa. Mateo se había vuelto a sentar pesadamente, con la cabeza entre las manos, mientras yo tranquilamente terminaba mi vino y pedía el postre. Si iba a destruir mi matrimonio en público, al menos iba a disfrutar del tiramisú. Ahora, a la luz de la lámpara de nuestra casa, la casa que habíamos elegido juntos, decorado juntos, lleno de 12 años de recuerdos compartidos, Mateo parecía un hombre que había envejecido una década en una sola tarde. Su cabello, normalmente perfecto, estaba revuelto de tanto pasarse los dedos por él. Su caro traje arrugado, su postura segura reemplazada por los hombros caídos de la derrota total. «Di algo», susurró finalmente, rompiendo el silencio que se había extendido entre nosotros, como un hilo tenso a punto de romperse. Lo miré. Realmente lo miré, estudiando el rostro que había besado miles de veces al despedirme.
las manos que habían sostenido las mías durante nuestra ceremonia de boda, la boca que había prometido amarme y honrarme en lo bueno y en lo malo. ¿Qué quieres que diga, Mateo? ¿Que lo entiendo? ¿Que está bien? ¿Que podemos superar esto? Levantó la cabeza, la esperanza parpadeando en esos ojos verdes que una vez me habían hecho palpitar el corazón. ¿Podemos? Superar esto, quiero decir. La pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotros, cargada con 12 años de historia y las ruinas humeantes de todo lo que habíamos construido juntos. Me levanté y caminé hacia la chimenea, pasando mis dedos por las fotografías enmarcadas que documentaban nuestra vida juntos. Nuestro día de bodas, cuando ambos nos veíamos tan jóvenes y seguros de nuestro para siempre. Fotos de vacaciones de Italia, Grecia, los picos de Europa, celebraciones navideñas con ambas familias, cenas de aniversario, fiestas de cumpleaños. Una docena de años de momentos que pensé que eran preciosos para ambos. Háblame de ella, dije, sin darme la vuelta. No las mentiras que me contaste, no la versión que le diste a tu secretaria o a tus amigos. Dime la verdad sobre Clara Soto. Mateo permaneció en silencio durante tanto tiempo que pensé que no respondería. Cuando finalmente habló, su voz apenas era audible. La conocí en una conferencia legal hace 8 meses. Estaba allí representando a su empresa en un panel sobre estrategias de marketing para servicios profesionales. Era inteligente, segura, diferente. Diferente de mí, terminé cuando se interrumpió. Diferente de lo que nos habíamos convertido, corrigió. Diferente de lo que éramos. Sofía, tienes que entender, nos habíamos estado distanciando durante años. Éramos como compañeros de piso compartiendo espacio, pasando por las rutinas del matrimonio sin ninguna conexión real. Me di la vuelta entonces, estudiándole el rostro. ¿De verdad creíste eso? ¿Que éramos solo compañeros de piso? ¿No lo éramos? Se inclinó hacia adelante, su voz adoptando el tono persuasivo que le había oído usar en los tribunales. ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos una conversación real que no fuera sobre horarios, facturas o trabajo? ¿Cuándo fue la última vez que me miraste como antes? ¿Cuándo fue la última vez que hicimos el amor porque nos deseábamos, no solo porque se esperaba? Sus palabras se escocieron, porque había un atisbo de verdad enterrado en ellas. Habíamos caído en rutinas, patrones de comportamiento que se sentían seguros y cómodos, pero quizás carecían de la pasión de nuestros primeros años. Pero eso era el matrimonio, ¿no? La evolución de la intensidad ardiente a la calidez constante, de la necesidad desesperada a la compañía cómoda. Así que decidiste encontrar esa pasión en otro lugar, dije. En lugar de hablar conmigo, en lugar de sugerir terapia, en lugar de trabajar en nosotros, elegiste traicionar todo lo que habíamos construido juntos. No se suponía que pasara, dijo, su voz quebrándose. Simplemente evolucionó. Una conversación llevó a otra, luego café, luego cena. Para cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, ya estaba demasiado involucrado. 8 meses, Mateo. 6 meses de almuerzos regulares los martes, habitaciones de hotel, joyas, cartas de amor. Esto no fue un momento de debilidad o un error. Esto fue una relación. Estabas construyendo una vida con ella mientras me mentías todos los días. Se levantó y comenzó a pasear. La energía nerviosa que le había servido bien en los juzgados, ahora lo hacía parecer un animal enjaulado. ¿Quieres saber la verdad? ¿La verdad completa y honesta? Fui feliz con ella. Por primera vez en años, me sentí vivo de nuevo. Me sentí deseado, apreciado, interesante. Clara me miró como si yo fuera el hombre más fascinante del mundo. No solo alguien con quien compartir la hipoteca. La honestidad era brutal, pero yo la había pedido. Y eso justificó las mentiras,
el engaño, usar nuestro dinero para financiar tu aventura. No, dijo rápidamente. Nada justifica eso. Pero Sofía, ambos sabemos que nuestro matrimonio ha estado muriendo durante años. Yo solo encontré una manera de sentirme vivo de nuevo. ¿Haciéndome sentir muerta por dentro? Me acerqué a la ventana, mirando el jardín donde habíamos plantado rosas juntos en tiempos más felices. ¿Sabes lo peor de todo, Mateo? No es el sexo, aunque eso duele. Ni siquiera es el dinero, aunque eso es una traición en sí misma. Es que reescribiste toda nuestra historia para justificar tus acciones. Le dijiste que yo era fría, obsesionada con mi carrera, que nuestro matrimonio había terminado en todo menos en el nombre. Creaste una versión de mí que era la villana de tu historia de amor. Nunca quise hacerte daño, dijo, las palabras sonando huecas incluso para sus propios oídos. Pero sí me hiciste daño, sistemáticamente, deliberadamente, todos los días durante 8 meses, cada mentira que me dijiste, cada mentira que le dijiste a ella, cada euro que gastaste en otra persona, cada momento que la elegiste a ella en lugar de a mí. Todo me hizo daño. La única diferencia es que yo no sabía que estaba sangrando. Mateo se hundió de nuevo en el sofá, con la cabeza entre las manos. ¿Qué quieres que haga? Lo terminaré por completo. Dejaré mi trabajo si es necesario para evitar verla. Haré cualquier cosa para salvar nuestro matrimonio. Es demasiado tarde para eso, dije en voz baja, sorprendiéndome de lo tranquila que sonaba. Ya terminaste nuestro matrimonio, Mateo. Lo terminaste la primera vez que la besaste, la primera vez que le dijiste que la amabas, la primera vez que planeaste un futuro que no me incluía. Simplemente estoy reconociendo lo que hiciste realidad hace meses. Sofía, por favor, podemos ir a terapia. Podemos hacer un viaje, reconstruir lo que teníamos. Te quiero. Siempre te he querido. Me volví para mirarlo. A este hombre que había sido mi compañero, mi mejor amigo, mi puerto seguro durante 12 años. ¿Sabes lo que me di cuenta hoy, al verte con ella? Parecías más feliz en ese restaurante de lo que te he visto en nuestra propia casa en años. Y quizás esa sea la verdadera verdad que ambos necesitamos afrontar. Me miró fijamente, las lágrimas empezando a formarse en sus ojos. ¿Estás diciendo que quieres el divorcio? Estoy diciendo que nuestro matrimonio murió en algún momento del camino, y ninguno de los dos tuvo el coraje de reconocerlo hasta que encontraste a otra persona que te hiciera sentir vivo. Quizás Clara fue solo el síntoma, no la enfermedad. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros como una sentencia de muerte, final e irrevocable. A lo lejos, pude oír el reloj de pie de nuestro abuelo, marcando la medianoche, marcando el final del día más largo de mi vida y el comienzo de lo que viniera después. Me quedaré en la habitación de invitados esta noche, dijo Mateo finalmente. Mañana probablemente deberíamos llamar a abogados. Asentí, demasiado agotada emocionalmente para sentir algo más que una extraña sensación de alivio. Mateo, por lo que vale, espero que encuentres lo que sea que estés buscando. Solo desearía que hubieras sido lo suficientemente honesto como para buscarlo sin destruirme en el proceso. Hizo una pausa en el umbral, mirándome una última vez. Lo siento, Sofía, por todo. Te merecías mucho más. Mientras sus pasos se desvanecían por el pasillo, me hundí en mi silla y finalmente dejé que las lágrimas brotaran, no solo por el matrimonio que terminaba, sino por la mujer que había sido cuando comenzó, y por la mujer incierta pero extrañamente esperanzada en la que estaba a punto de convertirme. 18 meses después, estaba de pie en el balcón de mi nuevo apartamento, con vistas al parque fluvial, observando a los madrugadores correr por sus senderos familiares a lo largo del paseo marítimo, mientras el vapor se elevaba de mi taza de café en espirales perezosas. El espacio era más pequeño que la casa de la calle del Olmo,
pero era completamente mío. Cada mueble elegido por mí, cada fotografía en las paredes, reflejando solo mi gusto. Cada decisión tomada sin consulta ni compromiso. El divorcio se había finalizado hacía 8 meses, más rápido de lo habitual, porque Mateo no había impugnado nada. La culpa, resultó, era un excelente motivador para acuerdos razonables. Él se había quedado con la casa. Yo me había quedado con mi consulta y la mitad de nuestros bienes. Y ambos habíamos mantenido nuestra dignidad intacta a través de un proceso que podría haber terminado mal, pero que se mantuvo sorprendentemente civilizado. Mi teléfono zumbó con un mensaje de texto de mi asistente. La señora Vidal está aquí para su cita de las 9 a.m. ¿Debería preparar el café? Rebecca Vidal, mi antigua detective privada convertida en amiga íntima, se había convertido en una de mis primeras clientes cuando expandí mi consulta para incluir asesoramiento de relaciones para mujeres que se recuperaban de infidelidad y traición. Su propia historia de haber descubierto la adicción al juego de su exmarido y sus deudas secretas le había dado una visión del engaño que complementaba perfectamente mi formación profesional. Habíamos desarrollado un enfoque terapéutico único que combinaba la terapia tradicional con técnicas de investigación prácticas, ayudando a las mujeres a descubrir la verdad sobre sus relaciones antes de tomar decisiones que cambiaran sus vidas. La ironía no se me escapó de que la traición de Mateo había llevado, en última instancia, al período más gratificante de mi vida profesional. La noticia se había extendido por las redes profesionales de Sevilla sobre la terapeuta, que había descubierto a su marido infiel de una manera espectacular. Y mi lista de clientes se había disparado con mujeres que buscaban orientación sobre todo, desde comportamientos sospechosos hasta procedimientos de divorcio. Me había convertido en una especie de especialista en la psicología del engaño, publicando artículos en revistas profesionales y hablando en conferencias sobre la intersección de la práctica terapéutica y la realidad investigativa. Mi vida personal había tardado más en reconstruirse, pero incluso eso finalmente estaba empezando a florecer. David Muñoz, sin relación con la joyería que había proporcionado sin saberlo pruebas de las aventuras de Mateo, era un profesor de literatura en la Universidad de Sevilla que se había acercado a mí después de una de mis conferencias sobre confianza y reconstrucción de relaciones. Nuestro primer café se había convertido en cena. La cena se había convertido en conversaciones de fin de semana que se prolongaban hasta altas horas de la noche. Y lentamente, con cuidado, había empezado a recordar lo que se sentía al ser genuinamente querida en lugar de simplemente dada por sentada. David conocía toda mi historia. Había escuchado cada detalle de la traición de Mateo sin juzgar ni aconsejar, simplemente aceptando mi experiencia como parte de lo que me había convertido en la mujer de la que se había enamorado. Entendía mi necesidad de transparencia, mis momentos ocasionales de duda, mi requisito de que construyéramos algo basado en la honestidad completa en lugar de suposiciones cómodas. Lo más importante, me hacía reír. Risas profundas y genuinas de las que había olvidado que era capaz de experimentar. Las noticias de la mañana sonaban suavemente de fondo mientras me preparaba para mi día, y un nombre familiar captó mi atención. Subí el volumen para escuchar al presentador discutir un escándalo legal que había estallado en uno de los bufetes de abogados más prestigiosos de Sevilla. Mateo Herrera, ex socio principal de Herrera y Asociados, ha llegado a un acuerdo de culpabilidad en la investigación federal por fraude de valores y malversación de fondos de clientes.
Fuentes cercanas a la investigación sugieren que Herrera utilizó información confidencial de clientes para realizar inversiones no autorizadas, lo que resultó en pérdidas que superan los 2 millones de euros. Su licencia de abogado ha sido revocada permanentemente y se enfrenta a hasta 5 años de prisión federal. Me senté pesadamente, mi café olvidado mientras el reportero continuaba detallando cargos que pintaban una imagen de crímenes financieros mucho más extensos que la simple infidelidad matrimonial. Según el informe de noticias, Mateo había estado robando sistemáticamente de las cuentas de los clientes durante años, usando el dinero para financiar no solo su relación con Clara, sino un estilo de vida de juego e inversiones de alto riesgo que finalmente se había derrumbado bajo escrutinio. Mi teléfono sonó inmediatamente. David, que sabía que querría hablar sobre cualquier emoción que esta noticia pudiera traer. ¿Estás bien?, preguntó sin preámbulos. Estoy conmocionada, admití. Sabía que era capaz de mentirme, pero robar a los clientes, ese es un nivel de engaño que nunca imaginé. Las personas que mienten a las personas que aman a menudo encuentran más fácil mentir a todos los demás, dijo David, suavemente. Los límites entre el comportamiento aceptable y el inaceptable se difuminan cuando ya estás viviendo una doble vida. Después de colgar, me encontré pensando en Clara Soto, preguntándome cómo habría procesado la revelación de que el hombre del que se había enamorado no era solo un marido infiel, sino un verdadero criminal. Según los informes de noticias, había sido completamente exonerada. Los investigadores habían determinado que había sido tan víctima del engaño de Mateo como cualquier otra persona. Rebeca llegó a nuestra sesión con aspecto cansado pero decidida, llevando la familiar carpeta que contenía pruebas de su último caso, una mujer cuyo marido afirmaba estar trabajando horas extras, mientras en realidad mantenía un apartamento secreto y una segunda familia al otro lado de la ciudad. ¿Viste las noticias sobre Mateo?, preguntó mientras nos acomodábamos en mi oficina. Acabo de verlo. Es surrealista ver la foto policial de tu exmarido en las noticias de la mañana. ¿Cómo te sientes al respecto? Era una pregunta que me había estado haciendo desde que salió la noticia. Reivindicada, supongo, y agradecida. Si hubiera estado dispuesto a robar a los clientes, ¿qué podría haber hecho finalmente con nuestras cuentas conjuntas si no hubiera descubierto la aventura cuando lo hice? Pasamos la sesión discutiendo su caso actual, pero mi mente seguía divagando hacia la mujer que había sido hace 18 meses, confiada, ingenua, completamente ajena a que el hombre en torno al cual había construido mi vida era capaz de un engaño tan extenso. Esa mujer habría quedado devastada por esta noticia. Se habría culpado a sí misma por no haber visto las señales. Se habría preguntado qué otras verdades sobre su vida habían sido mentiras. Pero la mujer en la que me había convertido sentía algo diferente. Una profunda y sentida gratitud por la nota que había enviado a través de Marcos ese día en el jardín secreto. Ese único acto de valentía me había salvado de años de engaño adicional. Me había liberado para construir una vida basada en la verdad, en lugar de cómodas ilusiones. Esa noche, mientras David y yo preparábamos la cena en mi pequeña pero alegre cocina, me encontré pensando en el mensaje que había escrito hacía tantos meses. 14 palabras que habían terminado una vida y comenzado otra. 14 palabras que me habían transformado de víctima a superviviente, a alguien que ahora ayudaba a otras mujeres a encontrar su propio coraje para exigir la verdad. La seña. ¿€1 por tus pensamientos?, preguntó David, notando mi estado de ánimo contemplativo.
Estaba pensando en las segundas oportunidades, dije, aceptando la copa de vino que me ofreció. Como a veces lo peor que te pasa resulta ser lo que te salva la vida, sonrió, la expresión llegando a sus ojos de una manera que me recordaba a diario cómo era el amor auténtico. Por las segundas oportunidades entonces, dijo, levantando su copa. Por las segundas oportunidades, acepté, y por el coraje de escribir nuestro propio final. Afuera, el sol se ponía sobre el parque fluvial, pintando el cielo en tonos dorados y carmesí. En algún lugar al otro lado de la ciudad, Mateo probablemente se preparaba para un futuro muy diferente de lo que cualquiera de nosotros había imaginado. Pero aquí, en este momento, rodeada de amor honesto y sabiduría ganada con esfuerzo, nunca me había sentido más agradecida por la nota que lo había cambiado todo. A veces, lo más poderoso que puedes hacer es simplemente decir la verdad, incluso especialmente cuando, destroza las cómodas mentiras con las que has estado viviendo. Y a veces, si tienes mucha suerte, lo que crece de esos pedazos rotos resulta ser más hermoso de lo que podrías haber imaginado. A continuación, verás 2 historias más que seleccionamos especialmente para ti. Si esta te llegó al corazón, te encantará lo que viene. Haz clic para continuar el viaje.